Bueno, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, y esperamos, ¿verdad? De que Dios te use poderosamente como siempre lo hace. Leo los posts tuyos y son unos posts que sinceramente poderosos tocan, ¿verdad? Hay que leerlos con calma y tocan, y cuando las personas que lo lean, que lo compartan, porque sinceramente son mensajes que otra persona no los escribe. Y eso es lo importante, que Dios te está usando en estos medios. Gloria a Dios, aleluya. Así que, doctor Medina, el púlpito cibernético es tuyo, ¿verdad? Y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Para mí un verdadero privilegio acompañarles en esta hora y poder traer la palabra del Señor. En mi corazón hay un ardor, porque sé que la palabra que voy a impartir va a ir directo a la necesidad de alguien que ha estado preguntándose por qué no encaja en el molde que otros lo han querido poner. ¿Por qué parece ser la oveja negra de la familia y tienes inquietudes que otros no tienen? Y Dios te usa de manera diferente a las que otras te usan. Dios tiene para ti una respuesta. La palabra se me ocurre titularla en esta hora: sacerdote con corazón de guerrero. Y voy a ir a uno de los textos de los que menos se predica. Voy a ir a Primera de Crónicas. Voy a ir a las crónicas de Israel y voy a sacarle el polvo a una historia de un hombre que está ahí guardada, está bajo el polvo de las victorias que tuvieron otros como Samuel, de las victorias que tuvieron otros como David, de los grandes logros que tuvieron otros como Salomón. Hay la historia de un hombre que no tiene toda la fama, que no está en el rango de la popularidad, que no está justo donde otros están en el main line, en el evento estelar. Hay otros que están haciendo espacio y que parece que su historia no es tan popular, como la mayoría de la gente que nos puede estar viendo, que aplaude los testimonios de otros, pero no tiene testimonio propio, que admira lo que otros que están en plataforma están logrando y se preguntan con una voz silenciosa: ¿cuándo me tocará a mí también ser utilizado por Dios? Benaía es el nombre de aquel de quien en los próximos minutos voy a predicar. Quiero, antes de hacerlo, saludar a todas las personas que se están uniendo. Por favor, dale share y dale un like a esta palabra. Sé que va a ser de poderosa bendición a todos aquellos que logremos alcanzar. Estoy en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos del 22 al 25. Y doctor Paul y pastora Wendy, gracias por el privilegio que nos permiten a estar aquí con ustedes acompañándoles. A nombre de mi esposa, la pastora Marisa, y de este servidor, un abrazo cordial desde Carolina del Norte, y muy pronto estaremos por allá en Arizona con el favor de Dios. Si no conoces la historia, permíteme ponerte en contexto. David fue grande no solamente por la unción que cargaba, sino por el equipo de trabajo que logró desarrollar. El equipo de trabajo de David es nombrado en la escritura como los valientes de David. Es el grupo que, conforme al capítulo 12 de Primera de Crónicas, estuvo con él en la cueva de Adulam. ¿Se acuerdan? Es un texto del cual sí se predica mucho, donde los endeudados, los abatidos, los amargados y los tristes de espíritu se enclaustraron con David, y después de ese proceso de oscuridad, Dios los saca a ocupar el trono de Israel. A esos que estuvieron con él en la cueva, Dios los utilizó a través de David para colocarlos en posiciones estratégicas del reino. Abro un paréntesis para decir: nunca maldigas tu temporada de oscuridad, porque después de la temporada de oscuridad hay una asignación que se te va a ser entregada precisamente porque te mantuviste fiel en el periodo de oscuridad. Cierro el paréntesis para aquellos que están en Adulama. David subió al trono, pero no subió solo, subió con todos los que estuvieron en la cueva, y pudiéramos predicar en otro momento de la cueva al palacio, pero no es ahí que me quiero detener. Quiero simplemente decirte que Benaía era uno de esos. Benaía era uno de los que se metió con el espíritu triste a la cueva de un visionario con sueños, con una unción de Dios, y salió para ser el protagonista de la historia que hoy yo quiero utilizar. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos del 22 al 25. Me voy a permitir leer este texto bíblico. Presta toda tu atención del versículo 22 en adelante.
Benaía, hijo de Joiada, hijo de un valiente de Cabseel, de grandes hechos. Benaía venció a 2 leones de Moab. También Benaía descendió y mató a un león en medio de un foso en un día de nieve. Benaía también venció a un egipcio, un hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como el del rodillo de un tejedor, mas él descendió con una vara, con un báculo, y le arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con la misma lanza. Esto hizo Benaía. Este nombre se te va a meter en la conciencia a partir de esta noche. Benaía, esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. Él fue más distinguido que los 30, pero no igualó a los primeros 3. A este Benaía puso David como líder de su guardia personal. Me permito orar junto contigo. Padre, gracias porque nos das espíritu de revelación. Gracias porque todos los que están al alcance de nuestra voz en esta hora van a recibir una palabra puntual. Gracias porque Benaía puede estar escuchando esta palabra. Porque Benaía puede estar recibiendo lo que hoy vamos a decir. Y de la misma manera que lo hiciste ayer, lo vas a hacer hoy. Para gloria de tu nombre, decimos amén, amén, amén. Lo primero que hay que decir de este Benaía, y yo quisiera hoy tachar el nombre Benaía y poner el tuyo, porque es tu historia la que quiero contar. Es una historia de unos 5 versículos que, como inicié diciendo, están escondidos mientras se están contando las grandes victorias de otros. Nadie aparenta conocer a Benaía. Benaía está ahí sepultado detrás de las alabanzas que se le da a los 3 principales valientes de David. Dice la escritura en el versículo 24 que él, Benaía, fue más renombrado que los 30, pero no llegó a ser tan famoso como los primeros 3. Y aquí es que me quiero detener los primeros 30 segundos, porque nosotros jugamos este juego de las comparaciones, jugamos este juego de compararnos en nuestro peor momento con el que está en su mejor momento. Y aun cuando Benaía podía estarse comparando con los otros 3 que él no alcanzó, la Biblia me dice, eres mejor que 30 que también están usándote a ti como el modelo para alcanzar. Lo que te quiero decir en el lenguaje de Bayamón, brother, es que tal vez no estás a la altura que tú quieres, pero Dios te ha llevado y te ha sacado del rincón de donde estabas. No soy quien quiero ser, pero tampoco soy quien era. Déjame volverlo a repetir. No soy quien quiero ser, pero tampoco soy quien era. ¿Qué me dice este texto de entrada? Que Benaía era un hombre que estaba en proceso. Estaba en el anonimato y Dios lo promovió por sobre 30, pero no llegó a ser uno de los primeros 3. Y alguien debe tal vez estarme escuchando que se siente que otros le llevan ventaja. Y te comparas con los pastores de tu ciudad y parece que te llevan ventaja. Y te comparas con los salarios de los otros de tu oficina y parecerían que otros te llevan ventaja. Y comparas la conducta de tus hijos con los hijos de la vecina y parecería que te llevan ventaja. Y comparas tu carcacha con el carro del vecino impío y parecería que te llevan la ventaja. Parecería que los valientes de David le llevan la ventaja a Benaía. En otro momento tal vez predicamos sobre los valientes de David, pero el mismo texto de Primera de Crónicas capítulo 11 los menciona. En primer lugar, Jasobeam. En segundo lugar, Eleazar. En tercer lugar, Abisai. Y en cuarto lugar está Benaía. No llega a estar en el top 3, pero no se puede contar la historia de los 3 sin contar la historia tuya. Ay, Dios mío, ayúdame y contrólame para que no me salga pelo mientras hablo en esta noche, porque no se podrá contar la historia de tu casa sin que se cuente la historia de la que tú hiciste para que tu familia pudiera echar hacia adelante. El cronista hace un detente. El cronista hace un detente en la historia y me dice, Medina, no te voy a contar la historia de David hasta que te cuente la historia del hijo de Joiada, de este Benaía que no llegaba al top 3, pero estaba en un close fourth. Y no puedo predicar de los que están en el tope sin predicar de este hombre, porque hay algo en tu historia, escúchame mujer, hay algo en tu historia, escúchame varón,
que aun cuando no tengas el título, aun cuando no tengas la fama, Dios va a usar lo que Dios hizo contigo para bendecir a alguien en el camino. Tal vez en esta noche, en la noche donde se despierta la unción de los Benaías, la unción de los que parece que no llegan a la cúspide, pero son el fundamento para que los otros puedan brillar. Tal vez esta noche es la historia de aquellos que han sufrido al compararse con los éxitos de otros, y ahora te estás preguntando: a esta etapa de mi vida se supone que yo esté mucho mejor. Pero Benaías, quiero decirte, no te deprimas, no te descalifiques. Dios va a hacer contigo lo que no hizo con los otros 3. Dios va a hacer contigo lo que no hizo con los otros 30, porque la unción que tú cargas es necesariamente diferente. Si hubiera alguien que vaya a la sección de comentarios y escribe fuertemente: yo soy diferente. Si hubiera alguien que se atreviera a declararlo: yo soy diferente. Y cuando escribes yo soy diferente, no estás diciendo que eres raro o que eres malo. Lo que estás queriendo decir es que el diseño que Dios puso en ti, nadie lo puede copiar. Por lo tanto, tú nunca vas a caer en la trampa de vivir comparándote, porque nadie carga tu propio diseño. Abro otro paréntesis para decir: el nombre Benaías significa formado por Dios, creado por Dios, y esta es la definición que más me gustó: diseñado por Dios. Benaías significa diseñado por Dios. Así que este hombre, que no está en el top 3, pero tampoco está en the bottom 30, que no está en la cola, pero tampoco está en la cumbre, que está en el proceso. Usted sabe cómo está nuestro pueblo hispano, en la lucha. Como está la gente de nuestras congregaciones metiéndole ganas, como están las mujeres que nos escuchan echándole fuerza, como están los varones que nos están sintonizando en esta noche haciendo el máximo esfuerzo. Ahí estás tú y ahí estaba Benaías. Cierto es que el cronista, cuando está escribiendo la historia de Israel y escribe sobre la victoria de David sobre Goliat, y escribe sobre la unción de David, y escribe sobre la persecución de Saúl a David, y escribe sobre finalmente el ascenso de David al trono, el cronista dice: Gilberto, detente, tengo en el capítulo 11 que hablarte de un hombre que se parece a ti. Tengo que hacer un alto para hablarte de alguien que nunca va a estar en el trono de rey, pero el rey no pudiera estarlo a menos que yo lo use a él para sostenerlo. My God in heaven. Tienes una unción que los que están arriba te necesitan. Tienes un ministerio que es imprescindible para otros, pero si tú tienes una mente débil y vas a estarte comparando con los que aparentan estar más arriba, vas a estar quebrantando el diseño. No hay nadie más amargado que quien no sabe quién es. No hay nadie más infeliz que el que vive para tratar de impresionar a gente que no dan 2 pesos por ti. No hay nadie más desubicado que aquel que gasta sus días tratando de impresionar los impresionables, porque te siguen en Facebook pero no te dan un like, se admiran de lo que haces pero nunca te aplauden, se quedan con la boca abierta pero nunca te celebran. Bienvenido, Benaías, al club de los que llegan en cuarto lugar, los que no tienen medalla y los que no tienen trofeo. En primer lugar está Jazobeam, en segundo lugar está Eleazar, en tercer lugar está Abisai, y para Benaías no hay ni cintita de participación, no hay trofeo de cuarto lugar, no hay aplauso público, pero la Biblia dice que de este que no llega a los primeros 3, hay una historia que el libro de Crónicas no se puede cerrar si yo no te cuento el testimonio de este hombre. Entonces, yo quiero en esta hora decir que no es por accidente que tú estás conectado a esta palabra. Porque esta palabra es para los que no tienen medalla, pero tienen propósito. Para los que no tienen fama, pero tienen unción. Para los que no tienen trofeo, pero tienen destino. Para los que no tienen título, pero tienen asignación divina. No se puede hablar de las historias de David sin contar el testimonio de este Benaías, que aparentemente no es importante. La Biblia dice en el versículo 22 varias pistas. La primera pista que me dice es que el abuelo de Benaías era de Capseel, de la tribu de Judá, y que era famoso por ser un varón valiente. La Biblia en ese versículo 22 me da 3 generaciones. Me habla de Benaías,
me habla de su padre Joiada y me habla del padre de Joiada, que era un hombre de Capseel, y lo único que dice la Biblia de él es que era un varón valiente. Capseel es el rincón más lejano de la tribu de Judá antes de llegar a Edom. Dicho como lo decimos en mi barrio, antes de llegar al desierto, la última parada era Capseel. Capseel era el punto más al sur de la tribu de Judá, que era una de las dos más pequeñas. Si pudiera predicártelo como siento predicártelo es, tal vez haya alguien en un lugar pequeño y dentro de ese lugar pequeño estás en último lugar. Es como si Dios me estuviera diciendo, a los de Capseel son los que están en último lugar, en el lugar más pequeño de las 12 tribus de Israel. Es el último de los últimos. Y la Biblia me dice que Dios lleva 3 generaciones trabajando con la gente de esa familia. Primero está trabajando con el abuelo de Capseel. La palabra Capseel en hebreo significa Dios congrega o Dios junta. Porque Dios tiene propósitos con aquellos que tampoco están en el primer lugar. Dios es el alfa, pero Dios también es el omega. ¿Sigues? Entonces, aplaudimos al Dios del alfa, pero algunos sabemos abrazarnos al Dios del omega, al Dios de los que están en último lugar. Capseel está en la área más remota de una de las tribus más pequeñas. Y en el último de los últimos, Dios está trabajando por 3 generaciones con un hombre que lo único que se dice de él es que era un hombre valiente. Ese hombre valiente tiene una segunda generación. Di conmigo, segunda generación. Segunda generación. Porque escúchame, no importa donde tú estés ahora, mujer, hay una segunda generación que tú vas a levantar. No importa donde estés ahora, varón, hay una segunda generación que tú vas a levantar. La segunda generación de ese valiente de Capseel es Joiada. Y Joiada, dice la escritura, que llegó a ser sumo sacerdote de Israel. ¿Qué me quiere decir esto? Me quiere decir que el hombre de Capseel también era sacerdote. Ay, Dios mío, la historia de los pastores que están en último lugar. La historia de los ministros que están metidos en covachas pequeñas. La historia de los pastores que tienen iglesitas diminutas. La iglesia de los de Capseel tienen sacerdocio y son valientes, pero nunca llegan a ser grandes. Sígueme aquí porque esto se pone mejor. Joiada era sacerdote. Lo que me quiere decir era que era descendiente de los levitas, del linaje de Aarón. Para poder ser sacerdote en Israel, había que tener padre que fuera sacerdote. La paternidad le daba acceso al ministerio del hijo, en este caso de Joiada. Él era sumo sacerdote. Joiada, la palabra Joiada significa Dios conoce o Dios sabe. Si te pones por un segundo en los zapatos de Joiada, pensaría algo como lo siguiente. Mi familia ha estado en el anonimato por mucho tiempo y ahora finalmente me llegó a mí el momento de destacar como sacerdote. Y tengo este muchacho que he engendrado que se llama Benaía. Aquellos que estamos en Judá y aquellos que estamos en Capseel siempre tenemos ministerio pequeño. Sin embargo, yo voy a prepararle el camino para que Benaía sea sacerdote también. Se esperaba, si el padre era sacerdote, que el hijo fuera sacerdote. Si la generación previa lo hizo de una manera, se espera que la generación actual lo haga de la misma manera. Y aquí es donde empiezan las cosas a cobrar un sentido diferente. Porque aun cuando el padre era sacerdote y se suponía que Benaía fuera sacerdote, él nunca fue sacerdote, él fue guerrero. Él fue militar. Él fue un as de la milicia, porque es posible que tu diseño, ¿te acuerdan cuál es el significado del nombre Benaía? El diseño de Dios, el diseñado por Dios. Los hombres esperan de ti liturgia, templo e incienso, y Dios tiene para ti lanza, guerra y leones. Ay, Señor, ¿para quién será esta palabra? Que te han querido meter en camino
camisa de 11 varas, te han querido meter en el molde de tu concilio, te han querido meter en lo que la gente dice que se debe hacer, pero Dios está levantando la generación de Benaía, que son aquellos que tienen un diseño particular, que saben de sacerdocio, pero pueden matar gigantes, que saben de sacerdocio, pero pueden vencer en el campo de batalla, que no solamente hablan lenguas en la iglesia, sino hablan lenguaje de negocios en la calle. Ay, Dios mío, yo no sé a quién le estoy hablando, pero a alguien debe estarle resonando el tímpano de la conciencia, porque hay una razón por la que tú no te pareces a los que otros te están peleando para que tú te amoldes a ellos. Y tú dices, yo no encajo aquí, yo como que no, como que esto no es mío. Es como cuando a David quisieron ponerle las vestiduras de Saúl y él dijo, esto a mí no me sirve, esto a mí no me cabe, yo tengo unción de rey, pero no me fuerces a ser quien yo no soy. No me obligues, santo cielo, a fluir con los dones que no cargo. Soy necesariamente diferente. Este Benaía viene de un DNA sacerdotal con expectativa de liturgia. Pero este diseño de Dios trae consigo una modificación genética. Dios santo. La genética de la liturgia dice, si papá es sacerdote, yo soy sacerdote. Pero para aquellos que van a cumplir una asignación especial, puede que hayas tenido padre sacerdote y tú salgas guerrero de campo de batalla. Y el diseño que tú, después de estas palabras, tú vas a poder empezar a dormir tranquila. Tú vas a poder empezar a dormir tranquilo. Porque por primera vez vas a poder amar a Dios sin sentirte culpable por no amoldarte a las expectativas de los religiosos que tienen un librito de cómo tú debes ser. No. La generación de Benaía sabe darle gracias a las gracias, papá Joyaida. Gracias, papá, porque fuiste sacerdote, pero Dios me está llamando a otra cosa. Siento que debo fluir en otra cosa. Siento que mi unción es en otro aspecto. Sacerdote, pero con corazón de guerrero. ¿A quién será que esta palabra le aplica? Tienes llamado, pero las armas de tu ministerio son diferentes. Todos lo hacen de una manera y a ti se te ocurre hacerlo de otra. Cuando eres diferente, te conviertes en la tarjeta de las críticas de todos aquellos que ven en tu diferenciación una amenaza contra su monopolio. No me pidas que te lo repita porque voy a seguir teniendo enemigos. Aquellos que ven en lo que tú haces diferente, van a crujir los dientes porque van a preguntarse cómo es posible que deshonre a Joyaida no siendo sacerdote. Y Benaía te va a decir, no es cuestión de deshonrar a papá, es cuestión de honrar al Dios del diseño, que aun cuando me engendró por una linaje sacerdotal, me está diciendo, te voy a usar para que bendigas a David. Ay, Señor amado, porque no puedo bendecir a David con gente que está ocupada en el culto. Necesito proteger a David con sacerdotes con corazón de guerrero. Entonces quiero un cambio. Siento en mi espíritu la palabra cambio, shift. Hay un cambio en la unción de gente en este momento que nos ve. Yo sé, lo creo. Hay un cambio en la unción de la gente que nos ve. De lo que es litúrgico a lo que es conquistador de batallas. Este Benaía, si lo viera, le daría 5 arriba porque es un ministro que sabe lo que es quebrar las expectativas de la gente, pero no quebrar el diseño de Dios. Decirle no a la tradición de donde vengo, pero decirle sí al diseño nuevo de lo que Dios está haciendo. Y quiero repetírtelo por segunda vez en esta hora. Eres necesariamente diferente. Tú me preguntarás, doctor, ¿y qué hace a Benaía diferente? ¿Por qué? ¿Qué experiencia tuvo este hombre en su vida que al escritor de crónicas se siente obligado a incluirlo en la historia de David? Porque no se puede hablar de David sin hablar de este tipo. No se puede hablar de David sin hablar de este Benaía, es lo que me está diciendo el cronista. O sea, no se puede hablar, si hay historia con los grandes, también hay historia con los pequeños. Y me da tres sucesos que hacen de Benaía un worthwhile character. Es un personaje del cual vale la pena abrir un paréntesis. Y lo voy a decir si hubiera alguien que va a la sección de comentarios ahora mismo y me pregunta cuáles.
Quiero ver si hay alguien que va a la sección de comentarios y puede escribir la pregunta ¿cuál es? Son tres las características y los incidentes que hacen de este Benaía el hombre del testimonio de Primera de Crónicas, capítulo 11. Lo primero que me dice el capítulo 22 es que Benaía venció a 2 leones de Moab. Venció a 2 leones de Moab. Si tú lees cualquier otra traducción, la Biblia latinoamericana, la Biblia en lenguaje actual, la Biblia del Dios viviente, te darás cuenta que traduce más claramente esa frase 2 leones. 2 leones de Moab está hablando de 2 guerreros destacados o 2 héroes principales de la tierra de Moab. No está hablando del animal que ruge y está cubierto de pelos, aunque en el próximo evento también lo trabaja. Pero estos 2 leones son otros 2 guerreros del territorio de Moab. El texto me llama la atención y me gusta mucho que se me diga, porque si lo primero que hace Benaía para merecer estar en las crónicas de Israel es esto, lo que me está diciendo el Espíritu Santo es: Gilberto, tú te obligas a hacer historia cuando eres capaz de pelear en desventaja. 2 contra 1. Decían en mi barrio que 2 contra 1 es abuso, ¿verdad que sí? A menos que seas Benaía. A menos que cargues la unción de tu padre y las destrezas de tu rey David. Que seas sacerdote con corazón de guerrero. Porque lo que la Biblia me está queriendo decir es que Benaía sabía lo que es hacer ministerio estando en minoría. Hacer ministerio being outnumbered. Hacer ministerio cuando otros tienen la ventaja de los números sobre ti. Hacer ministerio con desventaja. Y puede estarme mirando una líder, puede estarme mirando un pastor que sabe lo que es predicar con desventaja, que sabe lo que es hacer ministerio en minoría. Avanzo con rapidez. Si nos metemos ahí, se nos va a salir la lágrima 2. Pero lo primero que me dice de Benaía es que es capaz de vencer cuando tiene números pequeños y hay otros que tienen números más grandes. ¿Me sigues? Lo primero que me está diciendo el texto, cuando me dice que 1 pudo vencer a 2, ay Dios, es que no te puedes amedrentar cuando el budget de quien te opone es 2 veces el que tienes tú. Porque tienen 2 veces el budget, pero tu ministerio carga la gracia que ellos nunca podrán comprar con dinero. Si hubieran 2 que pudieran decir aleluya a esta palabra, porque Benaía es aquel que puede ministrar en desventaja y ministrar en minoría. Algo más, el texto me dice que esos 2 eran de Moab. Moab. Aquellos que saben un poquito de Biblia saben que Moab eran primos lejanos de Israel. Moab, Dios mío, si yo tuviera tiempo, iría con ustedes, pero no tengo tiempo porque me está dando la cara de sueño ya. Si yo tuviera tiempo, yo iría con ustedes a Génesis capítulo 19. Y en Génesis capítulo 19, del versículo 30 al versículo 38, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, me dice que Lot se metió en una cueva. Sigue con esa palabra cueva. Sígueme con esa palabra cueva. Lot se metió en una cueva con sus 2 hijas, la mayor y la menor. Emborracharon al padre Lot. La mayor se acuesta en una relación incestuosa con Lot, queda preñada y la mayor se preña de Moab. La hija menor también la noche que le sigue emborracha a papá, se acuesta con papá en un segundo evento de incesto y se preña de papá, y de ahí sale Amón. Los amonitas y los moabitas vienen del mismo linaje de Abraham, son de los tuyos, pero no lo son. Son de tu linaje,
Y no había quien le hiciera la vida más de cuadritos y más torturosa y difícil a los de Israel que los moabitas y los amonitas, porque los peores enemigos no son los de afuera, son los de adentro. Los peores enemigos no son los de las otras casas, son los de tu propia casa. Déjame decirlo sin pelos en la lengua. Qué triste es que la gente que más te pone obstáculos son los que más deberían estarte apoyando. Si hubieran dos que dijeran amén, podemos meternos en este flow, porque la Biblia dice que no solamente Benaía pudo luchar en desventaja, sino que Benaía pudo luchar con los conflictos de adentro. Decían en mi barrio que los trapos sucios se lavan en casa, ¿verdad que sí? Pues los trapos sucios son los amonitas y los moabitas. Y los de Moab están peleando con los de Israel, porque hay gente que te detesta tanto que aun cuando tenga tu propia sangre, por envidia te va a criticar. Oh, Dios mío. Hay gente que no están dentro del diseño que tú cargas y siempre vas a tener moabitas. O sea, gente cercana, relacionada a ti, pero que te odia. Wow. Wow. Son de tu misma denominación, pero son los que levantan los chismes en contra tuya. Son los primos lejanos. Son los hermanos de otra madre. Son los hijos del segundo matrimonio. Son los familiares que están en otro estado. La frustración de ser llamado y no tener el ministerio de los tuyos, de los cercanos. Pero este elemento de Moab, si tuviera el tiempo, no lo tengo en esta noche, y pudiéramos ponerle un lente de interpretación psicológica al texto, lo que me está queriendo decir cuando la Biblia me dice que había enemigos en Moab y los de Moab eran del propio linaje de Israel a través de la figura de Lot, es que todo creyente tiene un enemigo cercano. There's an enemy within that we all have. Y yo pudiéramos ponerle muchos nombres, pero yo lo voy a poner el más básico de todos. You've got an enemy within, and it's your own flesh. So, lo primero que me está queriendo decir el texto con este Benaía es que Benaía pudo luchar sus batallas personales porque tu carne es más peligrosa que el diablo. Porque al diablo lo reprendes y se tiene que ir. A tu carne la reprendes y se revela contra los designios de Dios. Por eso hay que sujetarla constantemente. Yo te pregunto en esta hora, hay una batalla personal y de esto vamos a hablar en el próximo elemento. Y quiero avanzar. Entiendo que mientras más viejo soy, más largo predico. Yo no sé si te pasa, yo mientras más viejo soy, más largo predico. Pero sigue por ahí para abajo. El primer elemento es que venció a dos de Moab, dos cercanos que debieron apoyarle en ministerio de minoría y en ministerio de desventaja. Lo segundo que me dice la Biblia en ese mismo versículo 22 es que también Benaía descendió y mató a un león en medio de un foso. Sígueme. Mató a un león en medio de un foso en tiempos de nieve. Fíjate que el texto es muy interesante porque el texto no me dice que el león lo vino a atacar. Fue Benaía quien se metió al foso del león para pelear con el león en el foso. ¿Por qué? Es la pregunta. Es porque cuando tú eres pastor, cuando tú eres padre, cuando tú eres esposo, cuando tú eres papá, cuando tú estás a cargo de gente que amas, sabe que los tuyos nunca podrán dormir tranquilos mientras haya un león rondando tu familia. Mientras haya un león rondando tu ministerio. Mientras haya un león que le pueda hacer daño a aquellos que Dios puso bajo tu cuidado, no vas a poder moverte al próximo nivel de asignación. Hay luchas que vienen a ti, pero Benaía, cuando veía la oposición, iba y hacía la lucha. Y me dice el texto que él se metió en una fosa con este león. Y es muy, muy interesante porque me dice que lo hizo en tiempo de nieve. Tiempo de nieve, tiempo de nieve. La mayoría de los comentaristas te van a decir es porque la batalla se iba a hacer difícil por el frío. Sin embargo, aquellos que hemos vivido en lugares donde neva mucho, sabemos
que un día de nieve, la primera característica de la nieve es que te corta la visibilidad. Si Benaía se metía a la cueva, el que estaba dentro de la cueva podía ver lo que estaba pasando dentro de la cueva, pero el que estaba fuera de la cueva, porque estaba nevando, no podía ver cómo iba la batalla dentro de la cueva. Dice en mi barrio que el ave que más abunda es el averiguado. Y hay gente que te está siguiendo no porque te amen, sino porque quieren saber lo que está pasando contigo. Y hay batallas y hay leones que tú tienes que vencer en privado. Luchas que te tienes que meter tú misma a la cueva personal, tú mismo a la cueva personal. Y Dios lo que va a hacer, va a utilizar la nieve como un velo para que los presentados con sus comentarios no dañen tu enfoque del león que tú tienes que vencer y la crisis que tú tienes que superar. Lo que te estoy queriendo decir aquí, que el segundo elemento que me llama la atención de Benaía es que él supo pelear sus batallas sin exhibirse frente a los otros para que lo vieran. Escondido, peleando con sus obstáculos. En la cueva, peleando con su amenaza feroz. El foso, metafóricamente hablando, es una cueva personal. Es un issue que no le incumbe a los demás. Y hay cosas que tienen que arreglarse en tu vida. Déjame decirte esto sin que te me ofenda. Hay cosas que tú tienes que hacer sin publicarlas. Hay cosas que tú tienes que trabajarlas tú mismo, para que la gente no te vea. Cuando te vea fuera de la cueva, tendrán que preguntarse, oye, tú te ves diferente. Oye, ¿qué pasó contigo? Oye, hay algo diferente en ti. Ciertamente que sí. Yo estuve en la cueva, pero tú no viste el sufrimiento que yo pasé. Tú no viste lo cerca que estuve de morir. Dios puso nieve para que tú no te entrometieras, porque hay cosas por medida que tiene que hacer las medidas nada más. Hay cosas por medida que solamente debe estudiar las medidas, orar las medidas, sacrificar las medidas. ¿Por qué? Porque todos tenemos una fosa personal en la que nos tenemos que meter y todos tenemos un león que tenemos que enfrentar. Ay, Señor de la gloria, ayúdame para poderles recordar al pueblo que Sansón también luchó con leones. Ayúdame para recordarle a tu siervo que David, el padre ministerial de Benaía, también luchó con león. ¿Te acuerdas lo que dice la escritura? Lo dice de una manera muy clara, que él luchó con leones en Primera de Samuel capítulo 17. Y alguno pensará, pero Dios está demasiado árido conmigo porque me deja, ¿por qué me tengo que meter a la cueva? Escúchame, cuando Dios te mete a la cueva, te está haciendo un favor, porque la cueva será la tumba donde vas a enterrar el león después que tú venzas. Cuando Dios te mete a una fosa, lo que está haciendo es adelantándote trabajo. So when you're done with that enemy, it's done and over with. You won't have to make a tomb for it. La misma fosa va a ser el ataúd del león. La misma depresión, ahí se va a quedar tu intento de suicidio. En tu propio desempleo, ahí se va a quedar tu ley de quiebras. En la propia visita al tribunal se va a quedar la sentencia de tu divorcio. En donde quiera sea el foso donde te metiste, va a servir de tumba, no para ti, sino para el león con el que tuviste que luchar. Oh, yo quisiera saber que le estoy predicando a gente que sabe que el Dios que le servimos es el Dios que se especializa en visitar a los suyos cuando están en medio del calabozo y en medio del foso. Oh, si estuviera Lázaro aquí, me diría, Medina, dame un chance para yo predicar, porque a mí me metieron en una cueva y me amarraron los pies, me amarraron las manos, me amarraron la boca, pero cuando yo estaba en la cueva, Jesús desde afuera dijo, Lázaro, y la palabra se metió dentro de la cueva. El cuerpo de Jesús se quedó fuera, pero la palabra de Jesús se metió dentro. La palabra de Jesús y Jesús son la misma persona. Dios mío. Y con la palabra de Jesús que se mete a la cueva, se levantó el cuerpo de uno que todavía tenía propósito que cumplir. Si estuvieran aquí Mesac, Sadrach y Abednego, podrían decir, a nosotros nos echaron al horno
Y echándonos al horno, se apareció un cuarto que parecía el hijo de los dioses, y él nos preservó del horno. Si estuviera aquí Daniel, me tendría que decir: a mí también me echaron al foso lleno de leones, porque me mantuve fiel al diseño. El diseño era que solo a Jehová adoraría. La ley decía que había que inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor, pero yo tengo un diseño diferente, diseño diferente, diseño diferente. Y con mi diseño diferente me metí al foso de leones, y Dios cerró la boca del león, y salí sin tener ningún rasguño. Si estuviera aquí José, me diría: aún mis propios hermanos, no los de Moab, los de Jacob, aún mis propios hermanos, me echaron en la cisterna para que me muriera. En Dotán, ¿se acuerdan la cisterna de Dotán? La palabra Dotán en hebreo significa dos pozos. Fíjate qué interesante. José tenía un chance 50-50. Una cisterna se suponía que tuviera agua para que él se ahogara, pero la cisterna en la que lo echaron era la seca. El 50% siempre va a trabajar a tu favor. El 50% va a trabajar a tu favor. ¿Por qué digo va a trabajar a tu favor? Porque José no lo sabía, pero el día que lo echaron en la cisterna, Dios ya había movido el corazón de los ismaelitas del desierto para que vinieran y pagaran por él piezas de plata, porque mientras hay hermanos que te odian, hay gente de afuera que está dispuesto a sembrar plata por tu destino. Y sembraron plata en José. Fue sacado José y lo llevaron a Egipto, el lugar del destino. Y con esto quiero terminar. Si estuviera predicando en vivo, la gente diría: pero como estoy aquí, me lo digo yo mismo. Voy a terminar ya, porque el tercer elemento de la historia de Benaía es que me dice el versículo 23. Él mismo venció a un egipcio, un hombre de 5 codos de estatura. La traducción 5 codos son 2.25 metros en nuestro sistema métrico. Era un hombre que medía 7 pies y 4 pulgadas. 7 pies y 4 pulgadas. Él mismo, Benaía, venció a un gigante de 7 pies 4 pulgadas, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Rodillo de tejedor. Cualquier hebreo que lea esto dice: eso es lo mismo que pesaba la lanza de Goliat. Pero ya no es Goliat, ahora es el gigante egipcio. Y dice: pero Benaía descendió con su báculo. El báculo era el pastor que usaban los pastores, la vara pastoral. O sea, paréntesis, no me lo había dicho hasta ahora, pero Benaía era pastor. Benaía tenía vara de desierto. Benaía tenía báculo para poder no solamente caminar en el desierto, sino proteger a las ovejas en el desierto. Dice la escritura que Benaía salió a él con su báculo pastoral y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y con la misma lanza del egipcio lo mató. Con la misma lanza del egipcio lo mató. Entonces, cualquiera persona que lee este texto diría: Medina, Benaía parece un David Jr. Benaía parece un Little David. Benaía también es pastor. Benaía también lucha con leones. Benaía también está de la misma manera que los de la casa de David no los aplaudían, ni aun su propio padre Isaí creía que él era. Él tuvo los de Moab. O sea, todo lo que le pasó a David le ocurrió a Benaía. Y ahora Benaía enfrenta a su gigante también y lo derrota David style. Lo derrota sin buscarse gimmicks, sino con lo que tú cargas, con eso es que vas a derrotar. David cargaba honda y con honda dio su victoria. Benaía cargaba un palo, cargaba el báculo pastoral y con su vara de pastor recibió la victoria. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que hay chiquitos, hay pequeños, hay diminutos, hay gente del lugar más último, de la tribu más pequeña, que saben luchar con los enemigos mejor que los que están en primer lugar. Porque ninguno de los otros tres, ni Jasobeam, ni Eleazar, ni Abisai, lucharon con ni leones
ni con gigantes. Ay, 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 ay. No en balde la historia de este chamaco hay que incluirla. Porque aun cuando no está en el top 3 de los seguidores de Facebook, él carga algo diferente que hay que hablar de él. Benaía tenía un palo cuando a David le gustaba la onda. La onda era para hacer defensa a larga distancia. Tú veías el enemigo y lo escarmentabas con la onda a larga distancia, pero Benaía no. A Benaía no le gustaban los mensajes directos, le gustaba una reunión cara a cara. A Benaía no le gustaba, ay Dios mío, vivir de indirectas, sino vente, vamos a sentarnos tú y yo, me parece que tú entendiste algo mal de mí y si yo te caigo mal, permíteme aclararte cuál es la razón. ¿Qué falta nos hace en la iglesia el estilo de Benaía? Aquellos que están dispuestos a dar su pelea cuerpo a cuerpo, con vara. O sea, te voy a tener de frente y la lucha se hace en una cercanía, no a larga distancia como David, sino con vara como Benaía. Digo dos cosas más y termino en esta hora. Lo primero que quiero decir es que una de las destrezas más importantes de Benaía es que utilizó la sabiduría para la flexibilidad al momento de obtener su victoria. Hay gente que idolatran más la estrategia que el propósito. Y Dios está buscando gente que puedan cambiar la estrategia sin cambiarle el propósito. Si no funciona la célula, empiezan las llamadas y el evangelismo personal. Si no funciona el evangelismo personal, estamos hablando de campañas masivas en la calle. Pero de alguna manera la iglesia va a crecer porque yo no voy a olvidarme de la meta. Lo único que voy a hacer es cambiar la estrategia. Es por eso este capítulo del libro Principios para una vida victoriosa, no solamente hay el capítulo de trabajo en equipo, sino hay uno de los capítulos que más a mí me gusta, se llama innovación. Un cambio de unción implica un cambio de estrategia. Cambio de unción implica un cambio de estrategia. ¿De qué me estás hablando, Medina? Dame 2 minutos para explicarte. Benaía creía que este gigante podía derrotarlo con el palo, pero cuando lo vio de cerca, digo, este hijo de Egipto, necesito cambiar la estrategia. Porque si le doy un palo, nada más lo achoco. Y yo necesito deshacerme de su amenaza. ¿Qué voy a hacer? En vez, mira qué sabio y qué sagaz es este guerrero. Utiliza la vara no para darle la cabeza, sino para darle en la mano. Dice que le da con el palo y toma la espada, y la misma espada de la mano del enemigo ahora se convierte en la estrategia que tú vas a utilizar. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? Que nunca te amedrentes con las armas del enemigo, porque lo mismo que está usando para tratarte de matar es lo que Dios va a usar para darte la victoria a ti. El mismo chisme que están diciendo de ti, tan pronto Dios lo tome en su mano, lo va a mirar y cuando se descubra la verdad, lo que intentaron para mal va a venir para tu bien. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que conforme al propósito han sido llamados. Entonces yo hablo sobre ti. La sagacidad y la destreza de Benaía para arrebatarle la lanza de la mano al enemigo. Y con lo mismo que te atacan, vas a obtener la victoria. Dios mío, si me meto ahí de verdad no voy a poder salir. A este enemigo se le mata con su propia lanza, de la misma manera que David utilizó la misma espada de Goliat para derrotar a Goliat. Era tanto la similitud entre Benaía y David, que mira lo que dice el versículo 25 y con esto termino. Después que me dice toda la historia, y cualquier lector de esta escritura que sea judío lee este texto y dice, pero lo mismo que hizo Benaía le pasó a David. Por eso dice el versículo 25, a este David puso como jefe de su guardia personal. ¿Te das cuenta por qué no podías ser sacerdote? Porque David no iba a confiar en un sacerdote que no supiera derrotar gigantes. David no iba a confiar en uno que no supiera lo que es pelear con leones.
David no iba a poner sus espaldas en uno que no supiera lo que es luchar en desventaja. I'm preaching so good, I can barely stand myself. David no iba a darle acceso a su privacidad, sino a uno que cuando él lo viera, dijera, este pelea como yo. Este Benaía es un mini-mí. Este Benaía has my style. Este Benaía lucha con lo que yo lucho. Ese es el que yo necesito para que me cuida las espaldas. Y Benaía fue el líder de la guardia personal. De la guardia personal de David. Ahora entiendes por qué los otros tres tenían más fama. Porque la fama los mantuvo fuera. Pero lo que Benaía tuvo, que lo hacía diferente, lo metió adentro del palacio con David. Mientras los otros tenían que dormir fuera, él dormía en la puerta de David. What I'm telling you es que todo lo que te hace diferente tiene un propósito para la promoción que Dios va a usar a tu futuro. La manera en que tú predicas, la manera en que tú organizas, el estilo que utilizas, las puertas que tienes, las llaves que cargas. Todo lo que tú tienes no lo tiene nadie más, Benaía. Por eso déjate de comparar ya. No tengo tiempo, pero si tuviera tiempo en este minuto que me falta. Este Benaía fue el que se convirtió en el que protegió a Salomón el día que el joven Salomón ocupó el trono. Este Benaía fue el mismo que se convirtió en el general de los ejércitos de Israel después que Joab dejó el puesto. Salomón puso a Benaía como el capitán de todos los ejércitos de Israel. No se lo digas a nadie. Y fue Benaía el que organizó la estructura y la estrategia para aplacar la sublevación de Absalón contra Salomón. Este Benaía era necesariamente diferente. Ahora, ¿qué tiene esto que decirme a mí? Me tiene mucho que decir, y si me dan 2 minutos más, me lo permiten, pastores Ramos. 2 minutos más, 2 minutos más. Porque si yo lo dejo en Crónicas, sin traerlo al siglo XXI, we defeat the purpose. Porque ahora, este Jesús en quien nosotros decimos creer, es el hijo de David. Este es el que ocupa el trono de David, su padre. Ay, santo cielo. Jesucristo es el que cumple la promesa que se le había hecho a David, que eternamente del linaje de David habría rey en Israel. Ahora, Jesús, por la fe, al yo aceptarlo, me mete a mí en el mismo palacio que Benaía ministraba. Porque lo que era David para Benaía lo es Jesucristo para mí. Amén. Ay, Dios mío. Benaía le ministraba a David. Medina y Ramos le ministran a Jesús, que es el hijo de David, que sigue siendo rey. Y no en balde, en esta temporada Dios is shifting around the anointings. En esta temporada Dios está haciendo una transición en la ubicación de las unciones. Porque esta modificación genética que tuvo Benaía de ser hijo de sacerdote, pero no ser sacerdote, que hubo en el primer testamento, ahora se perpetúa y se agranda en el Nuevo Testamento, en el segundo pacto. Si hubiera alguien que me preguntara por qué, come on somebody, si hubiera alguien que me preguntara por qué ahora tenemos esta modificación de ADN acrecentada, porque cuando en el primer testamento la modificación de ADN era para ser sacerdote y guerrero, ahora Dios en Cristo me hace a mí sacerdote y rey. Benaía le servía al rey. Ahora en el nuevo pacto yo soy sacerdote y soy rey también. Ay, Dios mío. Ahora yo soy el 2 por 1. My God. Si no estuviera frente a cámara salía corriendo, y si estuviera en mi iglesia local salía brincando. Porque ahora, después de la sangre, después de la resurrección, tú eres el rey que Benaía protegía. Ya tú no eres guerrero que protege al rey. Ahora tú eres el propio rey. Eres rey y sacerdote. Tienen que pedirme Biblia. Y si me piden Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que nosotros somos sacerdocio santo. O sea, los creyentes en Cristo somos sacerdotes. Dilo conmigo, soy sacerdote. No tengo cuello clerical, pero sé cómo interceder. No tengo sotana, pero, ay, Dios mío. Dice Primera de Pedro 2:5, somos sacerdocio santo.
Lo había profetizado Éxodo 19, viendo la iglesia del nuevo pacto. Dice, serán para mí un reino de sacerdotes. El texto que a muchos les gusta, primera de Pedro, capítulo 2, pero versículo 9 dice, pero ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio, que traducido es reyes y sacerdotes simultáneamente. Eres sacerdote que sirve a rey y eres rey que ministra como sacerdote. Ahora en Cristo somos un pueblo elegido, somos un DNA seleccionado. We've got the DNA modification of Benaiah in our blood. Tenemos ahora la capacidad de vivir en dos mundos, en el mundo del sacerdocio y en el mundo del palacio, en el templo y el palacio a la misma vez. Real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, comprado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el último texto que voy a citar en esta hora es el más que me gusta porque es el más claro que lo dice. Este DNA modification también va para ti que me estás viendo. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de todos los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué hizo Cristo cuando derramó la sangre? La sangre ahora me da la capacidad de ser sacerdote como Joiada y ser rey como David. Ahora ya no con el nombre Benaía, ahora con el nombre del diseñado por Dios. Amen. En el nuevo pacto y en el Nuevo Testamento. What I'm trying to tell you is this. Tu diferencia cumple un propósito. Tu rareza, que la gente te vea con ojos raros, tiene un propósito. Tú eres necesariamente diferente. Y yo quiero terminar orando antes de pasar de la parte a nuestros pastores, porque sé que hay muchos llorando las lágrimas de Benaía. Hay muchas llorando las incertidumbres de no encajar en el top 3, de no estar donde ven a otros llegar. Y tú te preguntas, ¿qué querrá hacer Dios conmigo? Escúchame, los otros podrán tener más fama, pero las espaldas de David te las van a confiar a ti. Dios tiene para ti una promoción específica y especial. Y por ti yo necesito orar. Padre, yo doy gracias por aquellos que se han conectado a esta palabra y por aquellos que lo van a ver en los próximos días. Permite que esta unción que rompe esquemas generacionales sane el alma de algún sacerdote con corazón de guerrero y que se dé cuenta que es como es por diseño divino, que no hay falla, que no hay pecado, que no hay debilidad, hay sencillamente un diseño diferente. Y yo hablo sobre ti una palabra de fortaleza, que se sane tu autoestima, que cobre aliento tu esperanza, porque eres necesariamente diferente a propósito. Yo hablo bendición sobre las iglesias como las de Capsel, que están en último lugar, en el lugar más pequeño. De ti saldrá un hombre valiente y una nueva generación de sacerdotes viene. Estoy orando por Benaía, que está ministrando en iglesia pequeña y se pregunta cuándo será mi tiempo. Estoy orando por aquellos que están ahora mismo enfrentando sus leones. Métete a la cueva y con la gracia que solo Dios te da en tu privacidad, derrótate esas luchas. Yo hablo sobre ti la capacidad de Benaía de poder vencer aún siendo minoría, de luchar en desventaja. Que si hay alguno que me está viendo y está luchando con su egipcio, que es más alto y más fuerte que tú, que tenga la destreza para arrancarle la espada de la mano, la lanza de la mano, y obtengas tu victoria. Y a este Benaía puso David como jefe de su guardia personal, y a este Medina, y a este Ramos, y a este Sánchez, y a este Juarbe puso Dios como jefe de su guardia personal. Yo soy el doctor Gilberto Medina, desde acá, desde las tierras de Carolina del Norte, junto con mi amada esposa, la pastora Maritza. Le enviamos un saludo cordial y qué bueno sería podernos muy pronto ver, tal vez en los comentarios, más luego puedo colocar alguna información sobre los libros. Gracias. Sí, por favor, voy a la información de los libros. Y muchas bendiciones, tremenda palabra,
sinceramente, Dios nos habló a todos. Dios nos habló a todos. Aleluya. Y te doy las gracias por ser obediente a la voz de Dios y hablar según te lo da el Espíritu y la forma tan elocuente que lo hace. Pero sí, por favor, pon la información, y así para que aquellos que quieran, ¿verdad?, conocerte más y que se puedan suscribir a tu canal de YouTube. También Sí, puedan... ahora mismo pueden de manera gratuita ir a YouTube, hacer un search, el doctor Gilberto Medina, y le va a salir la opción de nuestro canal. Ahí se pueden suscribir en el botón rojo, darle clic a la campanita para que cada vez que subamos un video le llegue la notificación. Pueden contactarnos a través de YouTube, a través de las redes sociales, doctor Gilberto Medina, o nuestra línea telefónica, nuestra oficina ministerial es 773-540-9307. Temas como este los trabajamos siempre a puertas cerradas con el liderazgo, y no hay nada mejor que invertir en los líderes de tu casa. Y doy gracias al Señor porque nos permite hacerlo con ustedes de manera a puertas abiertas, pero sé que hay muchos que desearían recibir esta impartición y darnos la oportunidad de igualmente compartir una palabra como esta, similar en su púlpito y en su plataforma. El número a llamar es 773-540-9307. Amén. Qué bueno, Amén. bendiciones. Muchas Saludos a tu gracias. esposa de parte de nosotros y esperamos que pronto vengas por acá, por Arizona, y vamos a varias iglesias porque este mensaje y hay que preparar a los líderes y también a las iglesias pequeñas. Es bien importante. Muchas gracias, doctor Gilberto Medina. Dios te bendiga mucho y gracias de nuevo. No sé cómo decir tantas gracias, pero gracias de nuevo porque siempre acepto la invitación para estar con nosotros. Sí. Es un verdadero privilegio así hacerlo, y esperamos que muy pronto tengamos la dicha de vernos personalmente. Les enviamos un abrazo y unos cordiales saludos. Y cuando esté ministrando, nosotros le damos a usted la plataforma, le damos el púlpito para que usted ministre y usted haga. Toma el tiempo que sea. Usted tome su tiempo porque es que lo que usted ha hablado, uno como que se quedó casi hasta con ganas, quería escuchar uno más y más porque eso es lo que hace Dios, es lo que hace Dios. Así que un abrazo y Dios nos los bendiga. Aleluya. Dios te bendiga. Chao. Amén. Estamos, yo no sé, es que esto ha sido ayer con Papá Hugo, tremenda palabra hoy, con esta tremenda palabra que nos ha traído el doctor. Ay, no, Gilberto Medina, es que yo estaba, es que era tanto lo que se estaba hablando. Yo digo, estas son cosas mensajes que no se escuchan mucho, pero cómo el Señor usa a el siervo. Y como ¿verdad? Él lo dice, él usa esta plataforma, ¿verdad?, para hablarlo así libremente, pero también en conferencias. Cuando le invitan a las iglesias, en conferencias lo explica más detalladamente, gloria a Dios. Y es una bendición tan grande tenerlo. Le quiero decir que este sábado, en Sábado de Gloria, vamos a tener al tío de mi amada esposa, trayendo tremendo tema de Halloween. Este es otro tema que no se quiere hablar en la iglesia, pero muy necesario. Él es un maestro, a la misma vez autor de libros, y él va a estar hablando sobre lo que es Halloween en realidad. Y no te lo quieres perder. Entonces, el domingo vamos a tener al primo de la familia, al pastor Ricky Torres, gloria a Dios, aleluya, que va a traer otro mensaje. Le damos oportunidad a estos pastores jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros queremos de que ellos puedan desarrollarse más. Y le voy a decir una cosa, el pastor Ricky Torres es joven, pero Dios lo usa poderosamente. Hay una unción sobre él tremenda, y le voy a decir, es algo que cuando usted se siente a escucharlo, es como cuando te sientas a escuchar al doctor Gilberto Medina o a Hugo, cualquiera, de que te quedas pegado ahí. Es que todos los predicadores que hemos estado trayendo a Luis y también a su amada esposa, a Angel, ¿verdad? Que traen, lo dicen sin miedo ahí. Nelson Reyes también ha estado con nosotros, gloria a Dios. El pastor José Lucena, pastor Jonathan Lucena, gloria a Dios, que han estado con nosotros. Dios lo ha usado de una forma poderosa. Por eso es que cuando estamos buscando quién vamos a invitar,
oramos, es. entonces Dios nos pone a estas personas porque sabemos que va a tocar la vida de alguien, es lo más Así importante. es. Y que ellos como dice Luis Daniel y su esposa, la Pastor Angel, como dice, que lo dicen sin miedo, digo sin miedo. ¿Por qué? Porque hay que decir las cosas tal como es en el Así es. tiempo que estamos viviendo. Y Y ahí para, tienen la sí, información del doctor Gilberto ahí Medina. está el teléfono y Aquí. todo, y es una Aleluya. bendición tan grande de tenerlos a ustedes con Y nosotros en este día. tenemos aquí a Yaciel Ah, López. ese es el nieto, sí, el nieto mayor. Aleluya, Dios te Dios te bendiga. bendiga. Tenemos a Jonathan López. Amén. Aleluya. Tenemos a Ah, Teddy García. Teddy García, pido oración por mi salvación en la oración que hizo el doctor Gilberto Medina. sí, Ahí está. También tenemos a Charles Cristina. Él está de la India, gloria a Dios. Tenemos a la esposa del doctor Gilberto Medina, Maritza Maritza, la Medina pastora Broker, sí, Maritza. la pastora Maritza, gloria a Dios, Aleluya. aleluya. Gloria a ¿Quién más Jesús. tenemos que haya entrado, mole? Juan Agüero, gloria a El Dios. pastor Jonathan Lucena. Tenemos a Jonathan A López, Jonathan. A aleluya. Juan, ¿cómo se dice este nombre? Juan Argüello. Argüello, Aleluya, sí. Dios te Gloria a bendiga. Dios, Gloria aleluya. a Jesús. Ángel Martínez también, Daniel, sí. Daniel también, Dios te bendiga. sierva, Estamos que él, orando mucho, estamos orando mucho. sí, y Daniel nos ministra aquí, él es Sí, uno de los jóvenes que nos ministra y tremenda palabra que nos trae. El Señor lo usa amén, gloria a Dios. Es poderosamente. poderosamente, a ver qué Aleluya. más Teresa tenemos. Mata, Dios te Dios te bendiga, bendiga. Tere. Te Tere, saludamos a Luis Daniel y dilo sin miedo, gloria a Saña, Dios. Y Yaciel. entonces, Saña, entonces, estamos hasta por acá llegando hasta la Misión Internacional Ríos de Agua Viva desde Ah, Honduras. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Dios los Gracias por estar con bendiga. nosotros en el día de hoy. Esperamos de que nos sintonicen en los demás servicios. No se olviden que el martes, con el favor de Dios, Sí, regresa The Hour of Power en inglés. Gloria a Dios, aleluya, a las 5 de la tarde, no, a las 10 de la a mañana, que las 5 de 10 de la la mañana mañana de Arizona. y a la 1 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos y Puerto Rico y el Caribe. Y acuérdense que cuando usted se sintoniza a estos servicios de oración, usted automáticamente estamos orando por su iglesia, por su pastor, por los líderes de su iglesia. Así que no se quieren perder Y, estos y servicios. saludó también por aquí, no sé si tú lo saludaste, Minamar Delgado también, Dios te bendiga. Ay, Gloria, Dios te gracias por entrar, bendiga. gracias por entrar. No se pierda nuestro servicio en nuestra página, tanto del ministerio como en nuestra página personal, están los horarios de los servicios. Y a la misma vez nos pueden seguir, gloria a Dios, y Así si es. necesitan oración nos pueden escribir y vamos a estar orando por También cada uno. quería, sin antes de despedirnos, quería orar por el pastor Jonathan Lucena. Sabemos que Jonathan Lucena, él es uno de los el pastor ejecutivo de Ocala Tower of Prayer, y él tenía un animal de servicio, y en el Sí, día de un hoy, perro de service dog. sí, un service dog, y ese perro en el día de hoy, pues un carro lo atropelló, y esto ha sido algo muy difícil, así que quiero orar. El pastor Jonathan es mi hermano carnal también, así que quiero orar por él. Padre, te damos gracias en Gracias, esta Señor. hora, Padre mío. Sí, Señor. Padre Santo, yo te pido en esta hora que tú sigas como te he estado Gloria a pidiendo Dios. durante el día, Aleluya. Señor, que tú sigas tocando la vida de Jonathan. Tráele paz, tráele tranquilidad, sana su corazón, Padre Sí, mío. Padre Santo. Y sobre todo, Señor amado, muéstrale Sí, el Padre camino Santo. en que él Aleluya. debe de ir próximo, Señor. ¿Qué Gracias, próximo Padre paso él amado. debe de Sí, tomar, Señor. Señor? Aleluya. Ayúdalo, Señor amado, en su caminar, Señor. Y Aleluya. te damos gracias porque sabemos, Padre mío, que tú ahí estás con él, Padre mío. Envía personas que sean, que lo vayan a motivar, que lo sigan ayudando, Amén. Señor, en su caminar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Jesús. Amén, Queremos amén. también saludar por Aleluya. aquí a Elías Bautista. Gloria a Dios Aleluya. que Dios te también entró. bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Y como le dije, nos pueden enviar sus peticiones a nuestro inbox, tanto Sí, a nuestra página Doctor Poli Wendy Ramos, como también a la página de mi amada Wendy Ramos. Y nosotros vamos a estar orando por ustedes, pero queremos así es. escuchar esos testimonios porque sabemos que Dios todavía está en negocios de los milagros y Él escucha
nuestras oraciones, gloria a Dios, y Él quiere escuchar de ti también, igual que nosotros. Bueno, será hasta la próxima, será hasta el martes en The Hour of Power. Dios me lo bendiga y vamos a estar poniendo ya en mañana ya las promociones para el sábado y el domingo. Gloria a Dios, aleluya. Los amamos a todos. Mil bendiciones, aleluya.